Quiero empezar hablando de cultura. Para Castro Gómez, el concepto de cultura nace en Occidente en el momento en el que el ser humano se ve y se entiende a sí mismo como único arquitecto de su propia realidad, y no como producto de la intervención divina o cósmica. Ahora es capaz de configurar su futuro, llevándolo a una nueva visión clasificatoria de la sociedad. Las que manejan un determinado conocimiento han alcanzado el desarrollo cultural. Las que no son primitivas y barbáricas. Esta es la visión tradicional de cultura, la que considera estas construcciones en clave evolucionista. Cuando por el contrario hablamos de hacer, del sentir, del pensar, de representar, de ganar espacios de legitimidad frente a otros, estamos hablando de una teoría crítica de la cultura, que por supuesto incluye a quien reflexiona sobre ella, que queda imbuido de paso en los fenómenos mismos que estudia. Una forma de construcción de realidad social es el eurocentrismo, que es un proceso histórico y al mismo tiempo una forma de operar intelectualmente. ¿Cómo se volvió Europa tan importante? Bueno, ocurrió el mal llamado descubrimiento de América y eso la puso en el centro del mundo. Esto le permitió acumular un gran poder económico y político e imponer sus esquemas a nivel mundial. En el plano económico, el capitalismo; en el político, el representativo democrático; en el religioso, el cristianismo; en el epistémico, el pensamiento moderno racional; en el lingüístico, las lenguas europeas como única forma para el conocimiento. Es en la conquista de América donde empieza la subalternización de lenguas, saberes, creencias y la imposición del criterio europeo sobre los pueblos del Nuevo Mundo. Esto dentro de los parámetros del conquistador. Un proceso que va del siglo XVI al XIX dando pie al fenómeno llamado modernidad. Esta modernidad sirve como camuflaje para la colonialidad. Independientemente de que las colonias hayan alcanzado su independencia política, el lenguaje que las construye, el conocimiento y las ciencias sociales se fabricaron al servicio de esta maquinaria de dominación y quedaron marcadas y maquetadas dentro de ella. Revisemos dos conceptos: colonialidad del poder, que es la jerarquización racial paralelo a las formas de explotación del trabajo, y diferencia colonial, la clasificación del planeta de acuerdo al imaginario moderno colonial representado por el primer concepto, la colonialidad del poder. Estos dos conceptos se relacionan precisamente a través de la modernidad, misma que crea la subalternidad de conocimientos y lenguas y clasifica a las comunidades humanas según su posesión o no de escritura alfabética. Y fue de esta forma como se instauró el conocimiento válido para reproducir sus mecanismos. Este conocimiento tiene valor dependiendo del lugar de origen y la lengua que se habla. La ciencia y la filosofía hablan en lenguas europeas, mientras que las otras lenguas se restringen a expresar algo de cultura y literatura. La modernidad subalternizó unas lenguas sobre otras y colonizó la palabra. Ante las limitaciones de la apuesta informática y ante una búsqueda de conocimiento tecnológico, el capitalismo ha recurrido a la biotecnología como herramienta de crecimiento económico. La apropiación del conocimiento indígena campesino se convierte en la vía perfecta para resolver la crisis económica. La máquina desarrollista y cientificista descalifica el conocimiento indígena. Asimismo, descalifica la lengua de este. Sin embargo, esta degradación tiene como fin el saqueo y la apropiación de dicho conocimiento, así como las lenguas que lo articulan. El método es simple: se asume el no conocimiento como inválido, luego se privatiza y se apropia, se resguarda el robo con leyes para finalmente exigir un pago por su uso. Es la esencia de los tratados de libre comercio. Luego de negar a dichas comunidades, se instaura el plan de enseñar a los indígenas y campesinos a sembrar y traerles progreso. La lengua juega un papel vital. Sobre esta se soporta el cientificismo moderno, ya que solo se considera conocimiento científico todo aquel que se inscribe en lengua occidental. Lo demás son saberes y aprendizajes. La disglosia, en términos simples, se refiere al conflicto que hay entre dos o más lenguas o variaciones de la lengua en un mismo territorio. Las condiciones de uso hacen que unas lenguas acaparen el espacio y otras queden relegadas al ámbito local y agrícola.
Una se convierte en la alta y las otras en bajas. Hay un conflicto entre las lenguas altas consideradas superiores y las lenguas bajas. Las altas sirven para divulgar conocimiento científico, religioso y político. Las bajas se convierten en herramienta de comunicación en relaciones informales y de poder, como hablar con los sirvientes, amigos o familia. Esta disglosia no se manifiesta netamente a asuntos lingüísticos. Para Linhart, el concepto de disglosia permite hacer un análisis social de América Latina, pues permite hacer comprensibles ciertas reacciones como el mestizaje, la aculturación o el sincretismo. Multiculturalismo es el reconocimiento de varias culturas sin una relación entre ellas, distinto a la interculturalidad que abarca las relaciones de estas desde las más cotidianas a las más globales. Unas positivas se reconocen y retroalimentan, otras negativas se asumen dominantes. En Latinoamérica predomina la idea de interculturalidad alineada al poder, para el que otras culturas ofrecen colores exóticos y no oposición. La idea es mirar de manera crítica a las culturas para transformar sus relaciones, cuestionar a sus integrantes y que sea vista como una práctica de construcción y entendimiento dentro del conflicto. A pesar del poderío occidental, los conocimientos indígenas y campesinos siempre han vuelto a crecer, como la hierba, aunque se corten o arranquen. Interculturizar la razón y la palabra debe ser el camino de crecimiento, no del poder, sino del aprendizaje.